Estás viendo El Centro, independiente y pluralista. Hola amigas y amigos del Centro, buenas tardes. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Ciencia con Doc. Hoy les hablaré sobre historia de la química, específicamente sobre los 4 elementos y algunas de sus curiosidades. Los 4 elementos y algunas de sus curiosidades. En el siglo VII a.C. aproximadamente, los filósofos griegos intentaban buscar la explicación de qué estaba hecho la materia. Se llamaba esto el arché. Por ejemplo, Anaximandro dijo que la materia inicial era lo que no tenía fin, que se llamaba del griego apeiron. Posteriormente, Tales de Mileto sostuvo que era el agua el principio hacedor de todo lo que estaba en el universo. Por su parte, Anaxímenes habla del elemento aire, diciendo que a través del proceso llamado rarefacción, generaba el fuego y que la condensación generaba el viento, las nubes, el agua y la tierra. A su vez, Heráclito de Éfeso señalaba que el fuego era realmente el principio que hacía toda la materia. He ahí su símbolo, ese triángulo. Finalmente, Empédocles de Agrigento sostuvo que, ¿por qué no la unión de estos 4 elementos a la que él agregó la tierra? Por tanto, dijo, todo está hecho de la unión de estos 4 elementos. De esta forma, con Empédocles nace la llamada teoría de las 4 raíces, a las que posteriormente Aristóteles asume y llama teoría de los 4 elementos. Así, ¿no es cierto?, la salud, por ejemplo, consistía en un cierto equilibrio entre estos 4 elementos y lo contrario era el desequilibrio. Por tanto, la sede del conocimiento era la sangre y en ella se mezclaban de modo muy equilibrado y muy adecuado estos 4 elementos. Así, por ejemplo, el fuego era a la vez caliente y seco, así como el agua era a la vez fría y húmeda. También hubo un aporte en China en donde se habló de los 5 elementos ya, pero se excluye al aire y se incluye al metal y a la madera, sumándole obviamente al agua, al suelo y al aire. Si vemos ahora desde el punto de vista químico y atendemos a la clasificación de la materia, vamos a ver cómo se clasificaría químicamente cada uno de estos 4 elementos. Tenemos que partir del siguiente criterio, que un elemento es aquella sustancia pura que está formada por átomos de la misma clase, por ejemplo el cobre, por ejemplo el oro. El compuesto, por su parte, sería una sustancia pura que está formada por átomos de distinta clase, como por ejemplo el cloruro de sodio, que es la sal común y corriente. Y a la vez una mezcla sería una sustancia formada por la combinación de 2 o más compuestos o también por la combinación de un elemento y un compuesto. Pregunta, ¿es la Tierra un elemento? Es ahí su símbolo de los griegos. Pues bien, ¿qué encontramos en la Tierra? Los componentes del suelo se pueden dividir en sólidos como por ejemplo minerales de silicatos, óxidos, hidróxidos, en componentes líquidos formados por una disolución acuosa de sales minerales como conteniendo iones sodio, potasio, nitrato y también una amplia serie de sustancias orgánicas como el humus y también algunos gases como el metano y como algún óxido de nitrógeno. Por lo tanto, tomando en cuenta esta clasificación, la Tierra sería una mezcla. Primer elemento de los griegos entonces que se nos va al suelo, por decirlo de alguna forma bien coloquial. Segundo, ¿será entonces quizá el agua un elemento? Pues bien, veamos químicamente qué es. La unidad básica del agua, su molécula, está constituida por 2 unidades, digámoslo así, de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por tanto, está formada por átomos de distinta clase. Eso significa que el agua es un compuesto, no es un elemento. Por lo tanto, ya nunca más deberíamos decir el agua, el vital elemento, pues es un compuesto. ¿Será entonces el aire un elemento? Es ahí el símbolo de los griegos, un triángulo con esa raya. Pues bien, veamos qué es el aire. Se denomina, cierto así, al conjunto de gases que rodea la atmósfera o que constituye la atmósfera terrestre. Y está formado, todos sabemos, cierto, por un buen porcentaje de nitrógeno, cerca de un 70% o más,
un buen porcentaje de oxígeno, un 21%, y el resto, por ejemplo, lo constituye el dióxido de carbono y otros gases. Por lo tanto, si consideramos la clasificación química, las cosas así, diríamos que el aire es una mezcla. Por tanto, tercer elemento de los griegos que no es tal. Finalmente, si consideramos esta clasificación de la materia, preguntamos, ¿qué será el fuego? Pues bien, ¿no es cierto? El fuego, la palabra fuego viene del latín focus, ¿no es cierto? Y sería el calor y la luz producida por la combustión. Digamos que el fuego es físicamente la evidencia de cuando quemamos algo, de cuando quemamos un combustible, un trozo de carbón, un trozo de leña, un poco de gas, benzina, parafina, etc. Entonces, ¿cierto? Sería la manifestación visual de lo que es esa reacción o el producto que ocurre de esa reacción. Por tanto, por ejemplo, si quemamos el gas butano o el gas propano que está en el cilindro del gas doméstico en la casa, tenemos la siguiente fórmula. Esta sería la fórmula del propano, ¿cierto? Más el oxígeno, que es el componente esencial para que ocurra la combustión, y como producto obtenemos dióxido de carbono y agua si es que la combustión es completa, más la energía calórica, ¿no es cierto?, que se evidencia en esa llamarada. Por lo tanto, si atendemos a la clasificación de la materia, el fuego no es otra cosa más que una mezcla de gases, dióxido de carbono, más agua a alta temperatura. Así las cosas, el cuarto elemento, ¿cierto?, tampoco es tal. Por lo tanto, como digo, eso no corresponde, ya que la clasificación de la materia y del punto de vista químico dice otra cosa. Y una pequeña curiosidad, ya que dijimos curiosidades, vamos a hacer una pequeña conexión referida a una o a uno de estos cuatro elementos. Más de algunos, ¿cierto?, en el lenguaje coloquial solemos escuchar que está denso el aire, que está pesado el aire. Con eso queremos dar a entender, ¿no es cierto?, de que se trata a lo mejor un grosor del aire, como que lo pudiéramos cortar con tijera, dicen algunos en lengua coloquial. Pues bien, veamos si es tal la densidad del aire. Para eso, miremos esta tabla, ¿no es cierto?, y vamos a ver cómo varía la cantidad de aire con la altura. Tenemos, ¿cierto?, a nivel del mar 0 kilómetros, por ejemplo, a 5 kilómetros, a 10 kilómetros. Si comparamos, por ejemplo, qué cantidad de aire tenemos a la altura de crucero donde vuelan los vuelos comerciales, digamos unos 12 kilómetros, tenemos, ¿no es cierto?, que la presión atmosférica varía bastante desde 760 milímetros de mercurio hasta 170 milímetros de mercurio. ¿Y por qué esta razón? Porque el número de moléculas cambia, disminuye, ¿no es cierto?, respecto a la cantidad de moléculas de aire puro que tenemos a nivel del mar. Entonces, pensémoslo así. Si pudiéramos sacar a nivel del mar 1 litro de aire puro, es decir, 1000 mililitros, y lo pusiéramos en una balanza, nos daría aproximadamente un valor de 1,225 gramos. Eso significa que 1 litro de aire tiene esa masa, 1,225 gramos. Pues bien, tomamos nuevamente, ¿cierto?, estos referentes que dije, masa de 1 litro sería 1,225 gramos, cantidad de moléculas como un dato complementario, y si calculamos la densidad del aire a nivel del mar, tendríamos que dividir esta masa, 1,225, en el volumen, que sería 1 litro, es decir, 1000 mililitros. Si hacemos la división, fíjense el valor que nos da. 1,225 por 10 elevado a menos 3 gramos partido en ml. Eso implica una densidad muy baja, ¿no es cierto? Si la comparamos, por ejemplo, con el valor de la densidad del agua, que es 1 gramo partido en mililitro, esto es muy inferior. Por tanto, nunca más digamos que el aire es denso. Quizá deberíamos decir, ¿no es cierto?, que el aire es viscoso o que el aire es muy grueso. Muchas gracias, espero que hayan entendido la propuesta de hoy día. Pues bien, amigas y amigos del centro, espero que hayan entendido y hayan comprendido y disfrutado con lo que tuvimos para hoy día. No olviden que conversamos respecto a la teoría de las 4 raíces, inicialmente llamada así, posteriormente por Aristóteles llamada
teoría de los 4 elementos, ¿no es cierto? De tal manera que comprendimos, creo, que ninguno de estos 4 elementos químicamente corresponde a tal definición. Finalmente, queremos dar las gracias, ¿cierto?, a la gentileza de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule, a sus programas de Pedagogía en Ciencias con Mención y sus programas de Magíster y Doctorado en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo capítulo de Ciencia con Doc. Hasta pronto. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl.